Hola amigos de Legado, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Letras que Trastornan, edición Legado. En esta ocasión estamos con nuestro amigo Fer. Hola amigos, ¿cómo están? Con nuestro amigo Jerry. Saludos a todos. Y su servidor Ricardo Calderón. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular y esencial para la vida de un hombre, Jerry. Y es, ¿qué? Las emociones. Las emociones. The emotions. Las emociones es algo muy importante que a lo largo de nosotros como hombres nos hemos privado y hoy quiero que hablemos acerca de eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que quizás podamos dar una definición de lo que es una emoción, ¿va? Sí. Yo aquí lo tengo, ¿va? Ahí está. Preparada la gente. Preparada la Mara. Dice, ¿qué es una emoción? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Las emociones se caracterizan por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí? Sí, algo similar. Fíjate, yo justo también anoté un poquito ahí de la definición Sí, es desengasado. que para mí es. Y yo puse algo similar a lo tuyo. Las emociones son la reacción fisiológica Ujú. de algún suceso, experiencia o sentimiento a lo que nos enfrentamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, al final la emoción es algo que exterioriza algo antes, ¿verdad? Que te ha pasado. Y bueno, lo leímos de manera muy, bueno, su término como tal, pero para un hombre, ¿qué son las emociones? Y lo empezaba a citar de que es algo muchas veces extraño, Ujú. es algo desconocido y es algo sin explorar en la vida de un hombre. Es algo que incluso lo hemos visto, Fer, como una debilidad, incluso hasta como vergüenza. Sí, realmente qué bueno que lo tocaste, vos, porque ese es un punto bastante ideal para iniciar esto. Una emoción, hay veces que los hombres las tomamos como una debilidad. Es algo que guardamos, algo que ocultamos, algo que tenemos para nosotros mismos porque creemos de que si lo mostramos ante el mundo, mostramos esa debilidad, esa como... Nos mostramos frágiles. Ajá, la vulnerables. fragilidad, vulnerables. Nos mostramos vulnerables. Y pues, ante mi lógica puedo decir, bueno, somos una especie que ha crecido, somos hombres, hemos crecido con ese pensamiento de tenemos que mantener una casa, tenemos que cazar, tenemos que ir a buscárnosla, no tenemos tiempo para mostrar una emoción, no tenemos tiempo para ser vulnerables en ese sentido, sino que siempre tenemos que estar viendo cómo proveer. Eso lo leí en el libro de Chepe. Pero Como por instinto. por instinto, o sea, nosotros ocultamos, creo que esa parte de nosotros, por el instinto de decir, bueno, tenemos que mostrarnos siempre fuertes ante todos, ¿verdad? Pero cabal justamente aquí hablaba de grandes hombres de la Biblia, como Moisés, como Pedro, como David y Pablo, ¿va? Que mostraron sus emociones abiertamente. No sé, ¿qué opinan justamente de ellos? Fíjate que tal vez regresando un poquito Dale. a lo que estabas diciendo, muchas veces nosotros como hombres nos mostramos así en la actualidad. Primero porque tal vez antes era el hombre cazador, ¿va? El que tenían que Sí. ir a cazar al mamut y traerlo a la aldea y que alimentar a todo el pueblo, ¿va? Macho alfa. Macho alfa. Ujú. Ahora, nuestra conquista principal cuando empezamos a crecer, que es Nuestra bella novia. dama, ¿va? La Conquistar y nos queremos mostrar superiores a los demás hombres, Totalmente. incluso más Pavo real. fuertes, sí, vamos. Sí, ¿no? Más fuertes. Nosotros crecemos de otras partes para demostrar. Si no se Pero de puede que ahí, demostramos, demostramos. va creciendo parejo el músculo. Somos como un oso. Sí, nos queremos mostrar fuertes también por ese motivo, ¿va? Ujú. Y dejamos por un lado de que a las mujeres, que es nuestro objetivo, se podría decir, en esa etapa de la vida, también les gusta que les demostremos fuerza en nuestras Seguridad. emociones, ¿no? Sí, total. Ahora sí volvamos a los hombres ejemplos de la Biblia. Sí, o sea,
justamente, como lo decías, a las mujeres les gusta que seamos vulnerables, creo que con ellas, pero también les gusta que tengamos unas emociones firmes. Ujú. Parte de eso, me gusta el desarrollo de personaje que tuvo David, ¿va? Que él siempre mostró sus emociones a Dios. Él vino, cometió adulterio, cometió asesinato y luego se rasgó las vestiduras frente a Dios y lo mostró, él lloró, se deshizo. ¿Cómo eso? Realmente no podemos nosotros mostrarlo al mundo, ¿va? ¿Por qué queremos privarnos en primer lugar de mostrar nuestras emociones? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos aprender a vivir nuestras propias emociones? De acuerdo, pues, a lo que dice la Biblia, ¿va? Sí, y es que no creo que sea romantizar lo que hizo David, porque nadie va aquí a hacerlo, pues, porque por supuesto que estuvo mal. No maten O, gente, amigos. No sean adúlteros. No, para nada, pues. Pero lo que queremos enfatizar es la manera en que a pesar de, o sea, la Biblia expresa de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo sé que está muy trillada esa frase o esa parte de la Biblia. Sin embargo, si lo hace y lo dice es porque David vivía fervientemente sus emociones. Muchos lo catalogan como alguien pasional y yo creo que está bien, pero también era alguien que sabía que sus emociones muchas veces les llevaba a un camino bueno y a un camino malo. Y lo importante era es de que cuando se daba cuenta de que sus emociones habían sido consolidadas en un camino malo, él tenía la madurez de poder decir, no, aquí la canté. O sea, aquí de verdad no voy por buen camino. Entonces se humillaba ante Dios. No se sentía orgulloso de ello. Se sentía mal, como decía, se rasgaba las vestiduras, que eso era algo de verdad de completa desesperación antes, pues, ¿verdad? Entonces, igual seguiremos hablando de personajes que en su momento vemos de hombres de guerra, hombres de batalla en la Biblia, que, wow, o sea, implacables, pero que al final llevaron sus emociones a ser probadas delante de Dios, ¿verdad? Sí. Jerry. Y ahí está un tema muy importante que mencionas y es el control, ¿va? De las emociones. Y en el libro que estamos leyendo nos hacen una pregunta, ¿va? De que, ¿emociones o lógica? Sí. Ah. Sí. Qué grueso. Pero entendamos que es la emoción, ¿va? Justamente aquí dice, la emoción es la condición mental, justamente lo que decías, de un sentimiento, excitación o pasión. Estas cosas, pues obviamente somos hombres, creo que quieren y nos llevan las ganas de controlarnos para que podamos de ser desmedidos en todo y podamos, pues, llegar a pecar. Así lo veo muchas veces. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, nos llevan a eso. Y justamente lo que vos decías, emociones o la lógica. Y qué buena es la pregunta, porque aquí lo dice, ¿es mejor ser emocional o ser lógico? No lo sé. Un equilibrio. Sí, es que las emociones llevan a una pasión y si vos tenés la capacidad de tener un balance entre ellas, una cosa, aunque tenga que ver con la otra, si no tiene un buen balance, eso se va a ir a la ruina, porque incluso hombres de la Biblia, por no manejar sus emociones, se fueron a la ruina, Sí. ¿verdad? O sea, vemos muchos casos que la pasión los inundó de tanta cosa que luego vamos a ver que ya no pudo seguir. Pero me encanta que estés acá porque el autor citaba que esto tenía mucho que ver con el cuadro del matrimonio, ¿verdad? Era un buen Totalmente. ejemplo con respecto a que a un amor sano lleva un compromiso y que en medio de ese compromiso no muchas veces te vas a sentir con las mismas ganas que te sentiste cuando estabas delante, en un altar, prometiendo en la salud y en la enfermedad. ¿Cómo lo miras? Sí, fíjate, me identifiqué un montón, ¿va? Porque tengo ya, vamos para 7 años, tal vez un poquito ya más de los 7 años con mi esposa. Y definitivamente hay momentos en los que la emoción te quiere ganar,
Pero en ese momento tenés que reaccionar y viene la lógica, ¿va? Yo tengo que medir mis emociones. Por ejemplo, no sé si fue en el libro o en un material externo que estaba viendo, pero es eso de las emociones desmedidas que te pueden llevar a incluso a ser infiel, a lastimar a alguien. Por ejemplo, una emoción de un sentimiento... Bueno, las emociones vimos que desbordan también sentimientos, ¿verdad? Entonces, una emoción de un enojo en el hogar te puede llegar a ir a estar con otra persona y desahogarte con esa persona, y esa emoción te va a desbordar a una infidelidad o algo parecido, ¿verdad? Sí, justamente el libro decía, si sos un cónyuge que se deja pues llevar por sus emociones, al final del día vas a ser bueno o vas a ser malo, depende de cómo tus emociones te guiaron. Y eso, justamente eso, en esta parte del libro que estábamos leyendo, me hacía pensar bastante, porque cuántas veces yo no he reaccionado mal, ¿va? Cuántas veces yo no he hablado mal delante pues, de mi mamá, de mi novia. Cuántas veces no me he dejado llevar por mis emociones, por mi enojo, por mi ira, por el miedo también, para que puedan marcar hasta cierto punto el camino que me va a describir al final del día, pues. Y justamente decía el autor que debemos ser hombres, que tenemos que saber gestionar nuestras emociones. Porque queremos ser hombres que tengan una familia sana, que él lo decía, querés tener recuerdos bonitos con tus hijos, querés tener recuerdos buenos con tu familia, mostrate llorando ante ellos, mostrate llorando ante tu hijo. Uh-huh. Es mejor una tarde de emociones con tu hijo, donde él lo va a recordar con risas, con un llanto, por ejemplo, un llanto de perdón, a un regaño, o a ver cómo te va a ver mal, si lo tratas mal o cosas así. Es mejor saber gestionar tus emociones, decía. Pero esto nos lleva a combinar lo que es la lógica y la emoción, justamente como decías, es un equilibrio. Tenemos que saber cómo balancear nuestras emociones, porque no solamente vas a llorar y llorar y llorar y desbordarte frente a tu hijo, porque hasta cierto punto le va a dar miedo, pues. O le vas a demostrar que así se soluciona todo. Exacto, o le vas a demostrar que así se soluciona todo. Sí, no, y es que al final el matrimonio es un ejemplo bueno, porque vos tenés que ser pues fiel, tener lealtad y todo, a pesar del estado de ánimo que puedes llegar a sentir, a pesar de que pues el estado de cuenta no se vea reflejado como vos pensabas que se veía, como tal vez no salieron las cosas como sentíamos, ¿verdad? Y lo que decía Fer respecto a que uno se tiene que permitir llorar, pues me impactó bastante, porque él citaba mucho en un caso que tuvo con su hijo, ¿verdad? Y que luego fue algo de lo que más se recordaba, ¿verdad? Uh-huh. Y me ponía a pensar, y en lo personal digo, que pues mi papá es muy chapado a la antigua, creo que como el de todos actualmente de nuestra generación. Y yo recuerdo puntualmente las veces en las que él tuvo la intención y lo llevó a llorar, pues, por algunas cosas en especial. Y eso, a mí como hijo, me hizo sentirme más seguro, más allá, incluso de aquel hombre, pues, proveedor, aquel hombre que nunca dejaba, pues, a sus hijos ni de nada, sino al contrario, me hizo sentirme más seguro por el tema de saber de que él estaba conmigo y que podía también ser vulnerable, pues, que también, o sea, mi superhéroe tenía complicaciones y que a pesar de eso... O sea, él tenía la confianza de poder decírmelo. Entonces me hizo entenderlo más. Me hizo saber de que él era de carne y hueso. Uh-huh. Y también reaccionar de una manera diferente cuando me di cuenta que también eventualmente falló. Y qué importante es eso. Qué bueno que lo tomás y qué buen ejemplo estás dando. Porque qué importante es mostrarle a tu hijo que un hombre pues puede fallar. Que un hombre puede pedir perdón, que un hombre puede llorar. Porque creo, bueno, en mi parte pues puedo decir... Yo no tuve esa experiencia de poder decir a mi papá, pues bueno, fue frágil delante nuestra, quizás fue frágil delante de mi mamá, pero delante de mía no. Entonces yo crecí con ese pensamiento, bueno, entonces fuerte siempre para adelante y no tenés que poner mala cara a nada, pues. Porque así fue como yo tuve un ejemplo
de alguien de que no puso una mala cara ante no tener un buen trabajo, no puso una mala cara ante, pero tampoco fue el papá que me vivía regañando, ¿me entienden? O sea, tuvo un ejemplo de ponerle cara buena a todo, pero no mostrabas tus emociones, pues. Y creo que un hijo valora mucho esa enseñanza sin saberlo, porque es algo que estás viviendo en el momento, ¿ah? Y no lo analizas. Y no lo analizas, o sea, es algo con lo que estás viviendo y lo estás aprendiendo en el momento, pues. Quiere decir que hay emociones correctas. O sea, Ajá. porque hay dos tipos de emociones, Sí. y nos lo decía autor, y citaba un ejemplo de Moisés, precisamente cuando tuvo dos arranques o explosiones de emociones, ¿verdad? Sí. Que cuando encontró él adorando a un becerro, creo yo, ¿verdad? Al venir Al toro de oro. Cabal. Y pues él se llenó de ira, y entonces fue cuando quebró las tablas de los mandamientos y todo. Y cita el autor de que fue pues, una molestia buena, o ¿cómo es? Una emoción buena. Estrelló contra el suelo las tablas de los 10 mandamientos y las hizo añicos. Luego derribó el ídolo dorado, regó las cenizas en las reservas de agua y le dijo a la población rebelde que tomara las reservas de agua con las cenizas de lo que ellos mismos hicieron. Y qué grueso esto. Y justamente decía, Moisés estaba furioso en ambas oportunidades. ¿Cómo las vio Dios? Esa fue la pregunta. Dios no censuró a Moisés por un arrebato de ira en el monte. Fue justificado y fue correcto. Por eso no fue justificado y fue correcto. Hay emociones que están justificadas. Hay emociones que son correctas. ¿Cuántas veces no han visto videos en Facebook, en TikTok, en Instagram, donde se cometen cosas malas, pues? O sea, se cometen injusticias. A mí me hierve la sangre de una persona que me enojo. Yo quisiera estar ahí para poder ver qué hago. Es cuando peleas por lo justo, ¿va? Exacto. O sea, Ajá. no es una pelea en vano, ¿va? Que te va... Porque también lo menciona y dice que hay enojos, iras, peleas o emociones que te pueden hacer caer en pecado. Incluso no necesariamente, como decíamos anteriormente, un adulterio o algo así, sino que si te estás enojando por algo que no debías enojarte, Sí. si te estás preocupando por algo que no debías preocuparte, si te echas la culpa por algo de lo que no sos culpable. Ahora quiero eso sí, cabrón. Entonces hay emociones que lógicamente se nos son permitidas expresarlas en su momento, pero no hundirnos ahí, ¿va? Sino que, o sea, continuar. Bueno, esto hasta aquí, ya reaccioné, ya empiezo a tomar ¿cómo era que decía la palabra anterior? La lógica, ¿no? Sí, la sí, lógica. lógica. La lógica de mi emoción, entonces ahora vamos a darle para adelante, ¿no? En Efesios 4:26, creo que a muchos les va a sonar esto. Dice, además, no pequen al dejar el enojo y no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, ¿sí? No dicen que no nos enojemos, ¿eh? O sea, la ira, unos dicen que airaos, pero no pequéis. La ira no precisamente es mala, ¿verdad? Porque todos podemos sentir ira, pero la ira que nos lleva al pecado es la mala. La ira que desenfrenada, que no tiene propósito sino solo tiene, pues, no sé, que te contrictas a la hora de poder no tener una respuesta adecuada a lo que decías vos, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que yo quiero decir. O sea, una fuente de inspiración equivocada nos puede hacer de que tengamos ejemplos equivocados con la gente que está a la par nuestra, ¿sí? Es decir, lo que tenemos que hacer es tener valor. Justamente, encaminando cabal esto que estamos hablando, ¿qué es no ser espiritual? Hablando emocionalmente. O sea, emocionalmente, yo considero que no soy espiritual cuando no muestro mis emociones, en primer lugar. Como lo está diciendo el libro. Cuando no muestro mis emociones, cuando no pongo en práctica lo que Jesús hizo. Jesús se enojó cuando llegó al templo, ¿eh? Y creo que estaba justificado justamente como dice acá, porque tenía un motivo coherente y un motivo recto. Pero nosotros, espiritualmente hablando, creo que somos bien hipócritas. Yo puedo decir que soy bien hipócrita.
Porque puedo decir, bueno, sí, yo soy bien hipócrita, perdón, Cristo. Pero puedo decirles, yo me enojo por cosas tan tontas, insignificantes, y puedo llegar a dañar a la gente. Y es lo que estoy trabajando, obviamente. Pero puedo llegar a dañar a la gente. No, pero es bueno que lo digas, pues. Porque, Sí, pues, ¿va? O sea, sí. O sea, y es justamente, o sea, pero ya te diste cuenta de que sí, o sea, tu enojo y tu ira te ha llevado a dañar a gente a veces. sí. Y cabal lo decía el libro, o sea, ¿cuándo es un buen momento o cuál es una buena razón para poder, pues, sacar tus emociones, ¿va? Y él decía acá, una emoción puede ser correcta o incorrecta, dice. Es correcta cuando está motivada por un propósito recto y da como resultado una conducta recta. Vivamos nuestra espiritualidad de una manera correcta. Primero, nuestras emociones, a veces de que nos inunda la ira, por ejemplo, ¿verdad? Y no acudimos a Cristo. Y dejamos de que nuestra ira se acapare nuestra vida y toda la madre, ¿va? No estamos teniendo una vida espiritualmente correcta en ese momento. Porque no acudimos a quien nos va a ayudar, en primer lugar, a quien nos va a calmar, a quien nos va a consolar. Y sabes qué creo, al menos Jerry, que me gustaba esto y es de que muchas veces lo que nosotros tenemos es miedo de mostrar nuestras emociones. Sí, porque no es que no las sintamos necesariamente, porque hay veces que hemos tenido incluso ansiedad y nos contrictamos tanto, porque no precisamente... Hay un caso como el de Fernando en el que sos explosivo y todo lo demás, pero hay un caso en que te lo guardas también. Sí. Y no por eso quiera decir de que vos no seas aquí el que no estés manejando bien tus emociones. No porque yo me esté así, como el meme de Plankton, ¿va? Que está así. Y, o sea, también cuidado con estallar con tus emociones y cuidado con también no estallar y tener una ira amarga dentro de vos. Va, pero ahí viene lo que dice Fer, ¿va? Fíjate que a mí me pasó justo hoy, ¿va? Qué claro ejemplo. Me había salido una venta así bien chilera, ¿va? Y estaba allá, pero no me confirmaban, entonces no compré el producto. Y cuando me confirmaron, me metí a la página para hacer mi pedido y todo. Y cuando vi, no había, vamos. Y me dio un bajón, me puso triste. Pero viene lo de la espiritualidad, vamos. Otro día sí, me quedo con eso, me puedo poner a chillar ahí, va a demostrar mi vulnerabilidad. Pero si no viene tu lado espiritual, no buscas al que te dio ese sentimiento en tu pequeño cuerpecito de tristeza y le decís, mira, estoy triste, rápido va a venir y hablar con Dios y estoy triste porque no salió esto, pero vamos, va a estar bien. Sí. Dame como que ese confort y seguimos adelante. Es que puede pasar algo, mira, cuando ya reconoces tus emociones y ya te animas a sentirlas, hay algo que viene que se llama culpabilidad y que vos lo tocabas antes, ¿verdad? Totalmente. ¿Y esa culpabilidad es buena o es mala? Bueno. Es buena en medida. Como porque la culpabilidad es la que incluso te hace acercarte a Dios. Sí. ¿Ah? Sí. Y es necesaria tenerla en una medida. Es necesario tener una medida de la culpabilidad porque es quien te trae. Pues a mí me trajo la culpa de saber de que soy un desgraciado desvivido en la vida. Entonces yo dije, bueno, no, tengo que cambiar mi vida desgraciada. Y la culpabilidad viene de la conciencia. Ajá. Entonces te hace reaccionar también de que estás pecando o estás haciendo algo mal y no seguir haciendo. Pero hay que tener un balance, ¿o no? Sí, hay que tener un balance porque yo escuché esto alguna vez. Cada vez de que nosotros nos volvemos a sentir culpables por un pecado que Jesús ya limpió, eso es gracia. estamos volviendo a crucificar a Jesús, pues. O ponete vos te sentís culpable por algo de lo que les decía al principio, de algo que vos no tenés la culpa. Sí, no, porque mira, pues es un pensamiento y de hecho está bien. Eso es un pensamiento. Está bien, pero también no, porque entonces te estás culpando a la manera en que puchica, se me fue. No, pero justamente lo que estaba diciendo Jerry, o sea, hay veces que nos sentimos culpables por cosas que no cometimos nosotros.
¿Me entienden? Yo pues pasé un tiempo sintiéndome culpable por cómo dejé un empleo, ¿va? ¿Por cómo lo dejé? Me sentía muy culpable, ¿va? Yo decía, qué desgracia, ¿va? Era un buen trabajo, era un buen puesto. Pero al final no era algo que haya radicado totalmente en mí, sino que hubieron muchos factores que influyeron. Entonces, quizás una cierta culpa, pero era muy mínima. Y todos esos factores externos a mí fueron los que orillaron a esta decisión, ¿va? Entonces yo viví diciendo, qué triste porque hubiera estado bien si estuviera trabajando ahí. Qué triste por todas esas cosas. ¿Ya te volvió? Ya me volvió. No, lo que te decía de que, o sea, está bien tu comentario, pero también al punto de que Dios ya nos perdonó por esas cosas. Uh-huh. Entonces también es ahí donde viene el balance. Pues, o sea, yo no puedo estar siempre arrepintiéndome y sintiéndome como una cucaracha Uh-huh. por lo mismo que Dios ya me perdonó. Sí. ¿Va? Entonces ahí es donde viene el balance. Eso es lo que quería cerrar. Sí, No. porque en el caso de que hablábamos de David, vamos, David se pudo haber sentido culpable por haber mandado a matar al hombre de la mujer que quería, ¿va? Y no creo que David se quedara culpándose toda la vida. No, y Tuvo un Cachito momento se sintió culpable. lógicamente Es se iba a que sentir eso- culpable, ¿va? eso Pero- es... Y ahí tenemos que ver algo. Justamente cómo es el corazón de Dios. Pues sí, Porque es verdad. ahí O sea, es muy buen punto. justamente tenemos que ver eso. ¿Cómo es el corazón de Dios? Porque si, bueno, me siento culpable. Obviamente, soy culpable de matar. Soy culpable de ser un fornicario. Pero yo reacciono, siento culpa, me arrepiento genuinamente Ahí. y luego Dios ya me dio el perdón. Pero justamente que hay un punto. Muchos nos arrepentimos, como dicen, va, solo del diente al labio. ¿O cómo es el dicho ese? algo De así. dientes para afuera. De dientes hacia afuera. Ajá. Algo así es un dicho guatemalteco que yo no lo uso. Como es Jerry. Del Y diente al labio. ahorita está- justamente lo Del diente al labio es así, chiquitillo. ¿Va? O sea, papás, no nos arrepentimos bien. O sea, solo es porque nos cacharon. Y vivimos con eso. Ajá. Y es que esa es la onda. Ajá. Te arrepentiste porque realmente estás arrepentido de lo que hiciste en tus emociones radicales. O te arrepentiste porque te cacharon. Y es que, ¿sabes? Hay un balance en medio de la sociedad, porque incluso tenemos la equivocada manera de pensar de que si nos arrepentimos y no lo recordamos, o sea, también está mal. Porque dicen, ese le valió madre, porque no sé cuánto. O sea, la verdadera manera de arrepentirte sería como la de David. ¿Cuántos, haciendo lo de David, hubiéramos cargado con eso? Sí. Yo. O sea, yo todos los días pensaría en eso. Sí. Y es que, justamente volviendo, así es el corazón de Dios. Ajá, sí. Es que así es. O sea, podemos venir y querer justificar tantas cosas. Decir, no, pero es que no puedes olvidar esto, no puedes olvidar aquello. Jesús ya lo olvidó. Jesús olvida. Jesús olvida tan fácil, tan sencillo. Y somos nosotros los que la revivimos cada rato. Jesús recuerda si vos querés recordar. Ajá. Entonces, justamente hablando de esto, hablando de la culpa, para poder darle paso a lo siguiente. ¿Cómo te gustaría, cómo les gustaría poder mostrarle a los hombres cómo poder vivir sus emociones? Yo tengo un ejemplo en mi vida, ¿verdad? Pero me gustaría hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Cómo les gustaría mostrarles, enseñarles a las personas, o los hombres, mujeres que nos están escuchando en este momento, cómo manejar sus emociones? Porque a mí me ha costado demasiado manejar mis emociones. Soy una persona en constante construcción, derribo y construcción de mis emociones, más que todo, porque soy muy compulsivo, soy intenso. Entonces estoy viviendo y aprendiendo al mismo tiempo muchas cosas de cómo manejar mis emociones, ¿verdad? ¿Qué podemos decirles a estas personas al respecto de? ¿Verdad? Voy a leer algo. Dale. Dale, porque... Primera de Juan 3:20 dice: aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Gracias.
Yo creo que el gestionar bien nuestras emociones es importante y hay algo que yo escuché, que muchas veces lo que no nos permite tener una buena pues, oportunidad de reconocer nuestras emociones es el orgullo. Y el orgullo está muy puesto en nosotros como hombres, ¿sí? Porque siempre estamos viendo cómo ser mejores, ¿verdad? Incluso con presentarnos a una chica y todo lo demás, siempre estamos viendo cómo dar algo más, ¿va? Pero cuidado ahí porque el orgullo dice que solo es un gran disfraz de la inseguridad que tenés. Totalmente. ¿Sí? Entonces, la inseguridad es algo que te puede jugar la vuelta porque la inseguridad son miedos que tenés albergados y todo va conectado, ¿va? Y que al final te hace ser una persona orgullosa, una persona impulsiva, una persona que al final no maneja bien sus emociones, ¿va? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocernos, aceptar, confesar y manejarlo, ¿va? No sé vos cómo lo miras. No, yo creo que ahí lo dijiste todo. Conocernos es autoevaluarte, ¿vamos? Sí, totalmente. Aceptarlo. Aceptar es porque ya identificaste cuál es tu problema, qué emoción es la que no estás controlando. Sí. Y de ahí siento yo que sería tal vez meterle, bueno, ya me conozco, ya identifiqué, no puedo solo, vamos. Viene mi espiritualidad, voy con el creador de las emociones y le digo, mira, esta emoción la tengo desbordada, no la puedo controlar yo solo, ayúdame, va. Dame la sabiduría y empiezo a identificar cada vez que estoy fallando en esa emoción, en ese momento tomar una acción y arreglarla. O no estoy demostrando mi vulnerabilidad con mi familia, mi tristeza, mi felicidad, mis miedos. Por ejemplo, tomo mi caso, ¿vamos? Yo tal vez si tengo un miedo le puedo decir a mi hijo, no, mira, me da miedo hacer esto, ¿va? Pero hagámoslo juntos. Sí. ¿A vos también te da miedo? Sí, ¿te da miedo? Hagámoslo con miedo. A veces hay que enfrentar las cosas y yo estoy venciendo la mía y yo que ya tengo un hijo le estoy enseñando a él Sí, cómo ir totalmente. manejando sus emociones también. Fer, es que somos muy orgullosos para llorar, es la verdad. Sí. O sea, tenemos demasiado orgullo para no llorar. Y si nos vamos a la Biblia, mucha gente que entró llorando ha tenido como puerta abierta ante Jesús y Sí. su arrepentimiento. Sí, sí, Jesús los totalmente. volteó a ver cuando Ajá. mostraron esa Ajá, vulnerabilidad. cuando fueron vulnerables, como que ya tenían una carta de entrada especial a que Jesús les pusiera atención. Porque Les eso es abrieron diferente el hoy. VIP, ¿vos? Porque eso es diferente hoy. O sea, yo creo que no es diferente. Sí, qué grueso esto justamente lo que estás diciendo. Porque cuántas veces cuando entramos a intimidad pidiendo por sanidad urgente de alguien, ¿cómo entramos? Llorando. Cuando no tenés trabajo, te estás tronando los dedos, estás urgido de encontrar algo, ¿cómo llegas? Llorando. Cuando cometiste un error gravísimo, estás mal, ¿cómo llegas con Jesús? Llegas llorando. Pero somos tan orgullosos como para poder decirle a Dios, mira, me siento triste por X y razón, pero solo te lo dejo ahí. Y no vivimos nuestro sentimiento en intimidad con Él. Importante. Nosotros no lo vivimos. Y me gusta un versículo, se los voy a decir una vez, está en Proverbios 16:32. Y es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Esto me gusta más que todo porque dice, es más importante dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Y en otras versiones dicen, es más fácil conquistar una ciudad que dominar tu propia forma de ser, ¿va? Encaminando esto a lo que me decías. Somos tan orgullosos que no permitimos ni siquiera a nuestro Creador, aunque Él ya lo sabe, Él lo ve, decirle, mira, siento esto, siento esta tristeza profunda por este suceso, siento esta tristeza profunda por esto que pasó. Y yo por mucho tiempo viví con ira en mi corazón desde que tenía como 14, 15 años, porque yo siempre quise jugar fútbol. Ese era mi sueño. Yo siempre quise jugar fútbol. Y sucedieron unos acontecimientos en la familia que me lo impidieron. Pero yo me enteré de otras cosas, ahí X y razones por las cuales pues dije, esta onda es muy injusta. Te llenó de ira. Y me llené de ira. Y es justamente como el ejemplo que daba
el libro. Me llené de ira, pero me callé. Entonces empecé a vivir infeliz. Y esto acarreó consecuencias y es justamente lo que quiero terminar de decirle a los hombres que nos están viendo. Hay una película que se llama Mi encuentro conmigo, de Bruce Willis. Es de los años 1900 y la madre. Muy buena, véanla. ¿Cómo se llama? Mi encuentro conmigo. Es buenísima, pero esto me enseñó algo. Nosotros tenemos heridas profundas en nuestro corazón de años atrás. Y esto nos ayuda ¿a qué? Solo a esconder nuestras emociones. Yo entendí mucha de mi ira contenida y reprimida, ¿va? El por qué estallo, el por qué me enojo, el por qué quiero explotar con todo el mundo. Porque tenía aún un enojo que yo no había perdonado ni había pedido perdón por esto, ¿me entendés? Cuando yo vi esta onda, empecé a hacer justamente lo que decías, una inspección de mi vida. ¿De dónde pude haber yo estado lastimado? ¿Dónde pude haberme amargado la vida? Y llegué justamente a este punto donde dije, esta onda fue una injusticia conmigo. Perdón. ¿Por qué? Pudieron haberme apoyado, pero no lo hicieron. Y ahí fue un punto y aparte, hasta en mi forma de ser, en mi carácter. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo viviste con eso? Ponete, le fue a los 14 años. Si los 18 hasta los 28 fueron 10, 22, ¿qué? Como 45 12 años. Como 100 años. Como 100. No, fueron como de 12 años. 12 años con los cuales yo viví pues amargado, enojado, maleado. Y si yo hago retrospección en mi vida, veo de que en esos 12 años tuve muy pocas amistades por lo mismo, porque yo vivía alejando a la gente. No tuve relaciones, por así decirlo, efectivas por lo mismo, porque yo vivía explotando con todo el mundo. Dejé que una emoción de un momento, obviamente no sabía cómo gestionarme, ¿va? Marcara casi lo que llevo casi la mitad de mi vida en este momento, ¿va? Más o menos. Y tomando en cuenta ese tu ejemplo, como para que sepamos, ¿va? ¿Qué hiciste vos? O sea, ¿vos tomaste una mecánica de perdonarte? ¿O solo lo reconociste, lo llevaste a Dios? O sea, ¿cómo? Y luego cuando ya viste que 12 años atrás tenías ese detallito, ese pelito en la leche, luego fuiste libre, digamos, y luego todo color de rosa. ¿Cómo lo gestionaste después? Pues va a dar un mi dicho. La vida no es soplar y hacer botellas, ¿no? Sino que esto es un proceso bien... Un mi dicho. Un mi dicho, sí, bastante bonito. No, la vida no solo es de soplar y hacer botellas. Esto es un proceso bien grande. Yo me di cuenta justamente el año pasado porque pues, tuve un ataque de ansiedad justamente en la iglesia que se desarrolló en base a una ira que yo llevaba guardando de mi casa hacia la iglesia. Y era una ira contra Dios, perdón Dios por eso. Pero justamente en la iglesia empezaron a dar palabra y no se va mucha, estallé. Pero yo no estallo hacia afuera, yo implosiono. Entonces me enojé mucho al punto de entrar en ese ataque de ansiedad. Salí de esa onda, empecé a sentirme mal, no respiraba, me desmayaba. La onda es que fue un desmadre. Se me subió la presión, toda la madre, así, todo el show. Completito. Todo el show completito. La ambulancia. Ajá. No llamaron a ambulancia porque... Tu foto con el suero ahí. Ajá, mi foto. Las mejores batallas. Dios se le da sus mejores batallas a los guerreros más fuertes. Pero justamente pasó esto. Y dije, yo no soy así, pues. Y empecé... Y otra vez, a esa introspección. Dije, yo no soy así, pero ¿qué me pasa, va? Yo era muy alegre, yo hacía muchos amigos, yo esto y aquello. Fui con una psicóloga, obviamente, va. Y ahí fue donde entendí, va, que todas estas cosas vinieron de una emoción mal gestionada. ¿Y cómo lo estoy solucionando? Es difícil, va. Es bastante difícil porque ya marcó la mitad de mi vida, casi. Soy una persona que se enoja y estalla. Ya no, creo yo. Hay veces de que sí se me deschaveta la cabeza un poco y me maltrato con alguien en el tráfico. Dios te bendiga, ¿oíste? Desgraciado. Pero justamente son cosas que tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo hago? Pues hablando con la persona con la que más confianza tengo, contándole cómo voy día a día. Esa es
como que el consejo que yo les podría dar, habla. Y yo creo que el autor también recomendaba, Jerry, que si nosotros no podíamos hablar, como tal vez ya para Fer es un logro, también podíamos escribirlo. ¿No? Sí. Podíamos Sí, a veces es más tener una fácil redacción acerca de eso, pues, o sea, tener como que un autoanálisis y escribirlo. ¿Por qué escribirlo, Jerry? ¿Por qué pensás? Fíjate que yo soy alguien que todavía me considero muy introvertido, ¿vos? Y muchas veces a nosotros las palabras no nos salen, ¿vos? Fíjate, nos cuesta como contarle nuestras cosas a las personas, pero para escribir somos muy buenos. Lo que escribimos tiene mucho sentido. A veces lo que hablamos no nos fluye como Sí, que pues. nuestras ideas para hablarlas, Pero lo puedes pero plasmar bien. escribiéndolo somos muy buenos escribiendo las cosas. Sí, y Yo creo que es más fácil, ¿no? ese es un buen método y una buena forma en la cual, pues, tú como hombre, tú como mujer, puedes irte expresando, hacerle cartas a las personas que te lastimaron. O sea, eso no me recuerdo dónde lo vi. Pero sí, hace cartas. O sea, si no tenés el valor para poder confrontar o para poder decir, mira, perdóname, es una carta con las emociones que sentiste, cómo sentís que lo estás viviendo en este momento. Pedí perdón o disculpaba en su medida y enviarla. Son emociones que estamos viviendo y que creo que la mala gestión hace que nos dañemos, hace que dañemos a los demás, Sí. ¿verdad? Entonces, tratemos la manera de que si tenemos una emoción y estamos a punto de estallar, traigamos a Jesús a nuestra mente. Jesús, tan sencillo como tener a Jesús y todo se disipa. Es instantáneo. Justamente Karina me decía, una vez que íbamos en el carro, Su novia, Karina. Karina, mi novia, Ah. me decía, no te maltrates con la gente porque si Jesús estuviera aquí a la par mía, ¿qué harías? Yo, oh. Y me quedé callado y se me bajó mi ira, mi enojo. También traigamos a Jesús. Porque Jesús está siempre con nosotros. Pero no tenemos la noción de que Él nos acompaña y creo que por eso cometemos muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que si los políticos supieran que Jesús está a la par de ellos siempre. Incluso, fíjate, a veces quizás hacemos en nuestra oración antes de salir de la casa. ¿Va? Y lo Señor dejamos Jesús, en la casa. Acompáñame en mi camino, tu presencia siempre esté conmigo y, Y no y ahí maltratan a todo el mundo, vamos. No, y fíjate que de este proceso que estabas contando, justo estaba viendo yo un video de una neuropsicóloga, creo que se Ujú. le llama, que dice que un investigador médico hizo un estudio en el que dice que justo cuando nosotros recordamos esos procesos por los que nos han afectado emocionalmente, es como el ratatouille, vos, que si vos recordás ese momento, tu cerebro empieza a segregar, creo que serotonina se llama la sustancia, Ujú. que es la que activa las emociones que justo sentiste en ese momento. Sí. O sea, no solo es que lo recordes, vos, Lo sino vivís. que tu cuerpo lo empieza a sentir otra vez como te sentiste justo en ese momento. Y muchas veces creo que eso es lo que nos vuelve a retroceder, ¿verdad? Tenemos esos retrocesos que, como Sí. vos decís, solo con un proceso acompañado quizás con alguien, si ya lo podemos hacer, fijo de la mano de Dios, lo podemos ir avanzando, ¿no? Sí, qué grueso justamente cómo decís esto, porque sí se siente así. O sea, sí lo vivís de esta manera. Sí vivís. Yo viví una ira que yo decía, pero yo, ¿por qué estoy sintiendo esto de nuevo? Porque lo estaba trayendo a mi mente de nuevo. Lo estaba trayendo, pero ¿por qué estamos trayendo esto de nuevo a nuestra mente si queremos sanarlo? Para poder entenderlo, ¿va? Muchas veces cuando lo vivimos en ese momento, quizás no entendemos la situación que estamos viviendo. Cuando lo recordás, lo asimilás, como decías vos, lo aceptás y decís, bueno, no era para tanto. Empezás a soltarlo. Empezás a soltarlo y a dejarlo ir. Justamente, espera, vamos a ver. Denle para mientras en lo que yo encuentro lo que quería decirles. Güey. Algo que también es importante en todo esto y tal vez a veces nos cuesta, ¿no? Es la intimidad con Dios, ¿sí? Porque con esto se cierra todo. Este es el broche de oro. Sí. ¿No? Este es el broche de oro. O sea, después de reconocerlo, después de hacer todo lo que... Para desarrollar ya tus emociones conocidas, tenés que llevarlas
a Dios, ¿sí? O sea, y no confundamos, y me gustaría hacer énfasis en esto, aunque para muchos ya les va a sonar, y es que nuestra comunión no es lo mismo que nuestra intimidad con Dios. O sea, no es lo mismo que ir... O sea, sí vale. Y no vayas a dejar de hacerlo por pensar de que no funciona, porque sí funciona, ¿sí? O sea, yo muchas veces voy hablando con Dios en el tránsito y todo lo demás y funciona bastante, pero vamos a que qué importante y qué calidad es cuando nosotros, creo que podría jurar de que todos tenemos una pequeña historia de cuando hemos buscado a Dios en la intimidad y nos ha respondido. Es que eso es implacable y muchas veces, yo creo que a veces también nosotros mismos y el enemigo ha permitido que eso no se dé. ¿Va? O sea, que eso no se dé porque es el arma de dos filos, o sea, cerrar la puerta y luego todo lo demás no importa, o sea, porque te das cuenta de que ahí nadie te va a escuchar, que no tienes que decir, oh Dios, que no sé cuánto, o sea, tienes que ser vos mismo, te quebrantás y todo lo demás viene, ¿verdad? Entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, justamente para ir ya llevando esto a su final, espiritualmente hablando, que tenemos que tener una vida espiritual integral, ¿va? De que no solamente es adorar en la iglesia, no solamente es servir, no solamente es estar en un grupo, no solamente es decir, bueno, yo creo en Dios y no me congrego, o yo creo en Dios y vivo pues una vida alejada de Él. Recordemos de que las emociones son de Dios. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Él tiene emociones. Él se enojó con el pueblo de Israel infinitas veces. Lloró de tristeza. Lloró de tristeza, lloró de felicidad. Él vive sus emociones. Dios vive sus emociones. Y en este momento se está riendo de nosotros, ¿verdad? Que va a decir... Esto, ahorita se dieron cuenta. Ajá. O sea, cuán fácil es gestionar las emociones, a decir Dios, ¿verdad? Él es Dios y yo soy yo. Pero una vida espiritualmente sana, una vida integral espiritualmente, es en este momento en el cual estás escuchando este podcast, darte cuenta que no estás gestionando bien tus emociones, es darte cuenta que estás lastimando a las personas que están contigo, es darte cuenta que pones por delante de todos tus emociones, lo que sentís, sin darte cuenta que estás afectando a los demás. Si lo estás notando en este momento, si lo tenés en cuenta, recuerda que puedes acercarte a Dios. Puedes acercarte a personas especializadas, profesionales en psicología, que nos ayudan a cómo gestionar nuestras emociones. Porque ser cristiano y ser un cristiano consciente es darte cuenta que tenés que saber gestionar este tipo de cosas. Es ser responsable, no solamente con vos, sino que con tu futuro. Con tus hijos, tus futuros hijos. ¿Cómo los vas a criar, va? ¿Te vas a criar siendo ira y así con ira, desvivida? ¿O los vas a criar mostrándoles realmente cómo es correcto hacerlo? ¿Cómo es correcto vivir con eso? Pues sus papás, pues creo que eso ya lo has pensado muchas veces. Empecemos desde este momento. Si ya sentimos que tenemos un sentimiento, una emoción que no podemos controlar, analicémoslo, aceptémoslo como dijiste vos y empecemos un proceso para poder superar esta cosa, ¿no? Sí, igual, como vos decís, afectamos para bien o para mal. Entonces, afectemos para bien a nuestro círculo, a nuestra familia, a nuestra pareja, ¿va? Porque si yo tengo emociones malas, desbordadas, definitivamente voy a afectar psicológicamente a las personas que están cerca de mí. Y quizás yo después me sane, ¿va? Logre controlar mis emociones, pero las heridas que yo causé en las demás personas, ahí van a estar. Sí, totalmente. Entonces tenemos que ser, como vos decís, muy responsables. Busquemos ayuda si no podemos solos, identifiquémoslas, doblemos las rodillas, entreguemos las emociones desbordadas en la cruz y pues a echar para adelante. Hay que ver hacia adelante, ver nuestros errores, ocuparnos de los errores que no hemos arreglado y no tener esos distractores que normalmente nos van a apartar también
de estar en comunión y en presencia de Dios. Perfecto. Sí, no es cosa menor. Controlemos, conozcamos y manejemos las emociones, porque es importante y urge que lo podamos hacer. Urge que lo podamos hacer porque al final la clave para iniciar esto es quebrarte. Quebrate con Dios, porque Él te va a dar el consuelo divino para hacer que tus emociones no desaparezcan porque no son malas, ¿sí? No vayamos a ser un Saúl que seguía de emociones y que luego lo lleva a la ruina. No seamos un Sansón que sus emociones los llevó a cumplir su propósito de otra manera, que lo llevó hasta la muerte, pues, ¿verdad? O sea, no seamos un Jonás que con base a las emociones por sentir de que el pueblo de Nínive no tenía salvación, se fue por otro lado. Igual siempre Dios te va a regresar. Así que gestionemos nuestras emociones porque urge que lo hagamos. Así que, sin más, yo creo que hemos compartido acerca de las emociones y esperamos que podamos bendecir tu vida y la de los demás. Si esto te llenó, por favor, compartirlo a alguien más y creo que con esto nos vamos a despedir, ¿sí? Así es. Amigos, hasta luego. Con gusto. Y nos vemos en el próximo episodio de Que Dios los bendiga. Letras que trastornan.